Y nosotros queremos seguir profundizando en lo que fue el rechazo al cuarto retiro del 10% que finalmente no alcanzó los votos necesarios para ser aprobados en la Cámara de Diputados. Vamos a tomar contacto de inmediato con uno de los que votó a favor de esta iniciativa, el diputado de la DC, Iván Flores, a quien saludamos. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Davor. Qué gusto de escucharte y verte desde el Esquí del Sur, desde Valdivia, después de lo que pasó en la mañana, ¿no? Sí, del sur del sur. Diputado, bueno, ¿por qué perdió fuerza finalmente este retiro? Se han puesto muchas causas sobre la mesa, que el gobierno le puso urgencia, pero lo cierto es que también hubo una ausencia importante de diputados, como el diputado Asensio, la diputada Parra, el diputado Mesa, que también había votado a favor anteriormente. ¿Cuál es su mea culpa, de alguna manera, respecto a lo que pasó esta mañana? Mira, no tengo ningún problema para hacerme la culpa cuando uno entiende que estamos al debe. En este caso, Davor, no tiene que ver con esa situación, tiene que ver con una jugarreta reglamentaria y que es una jugarreta política del gobierno, por cuanto se intentó, luego del despacho que hizo la Comisión Mixta de Senadores y Diputadas y Diputados, de votar el lunes. Eso es lo que correspondía hacer, o sea, en día legislativo. El gobierno sacó las cuentas, habían parlamentarios de gobierno que estaban fuera del país en misión oficial, que habían votado a favor del cuarto retiro, y habían parlamentarios de oposición que estaban con licencia médica o que estaban en sus distritos porque no se iba a votar hoy día y por lo tanto no alcanzaron a regresar. En fin, había de todo porque hoy día no es un día legislativo y todo el mundo ya tenía agenda, había salido de Valparaíso. Muchos de nosotros tuvimos que alcanzar a regresar. Por lo tanto, fue una jugarreta con calculadora. De tal manera entonces de que si hubiese sido el día lunes, habríamos tenido esos 3 votos que faltaron, ¿no? 89 necesitábamos, esos 4 votos que faltaron, 89 contra 93 que necesitamos. Pero no está todo perdido, Davor. Sí, diputado, pero de alguna manera no podría haber funcionado hoy día mejor la logística. Vimos hace un par de semanas cuando se vio la acusación constitucional contra el presidente Piñera, en que hubo una verdadera logística para que los parlamentarios lleguen finalmente para votar. Hoy día como que perdió fuerza de alguna manera los retiros, ya pasaron las elecciones, ¿o no? Bueno, si dijera eso, Davor, sería muy triste entender la política de esta manera. Uno no puede estar condicionado antes o después de las elecciones. Uno es lo que es a todo evento y siempre. De tal manera que yo prefiero pensar que, bueno, aquellos colegas que están con licencia médica están con licencia médica y eso es una razón de peso. Pero hubo otros colegas que, sabiendo que no se votaba, hicieron algunos viajes que tenían comprometido, otros se fueron en misión oficial y no alcanzaban a regresar. Ahora, en todo caso, Davor, yo lo que quiero decir es que no está todo perdido. Y como ya sabemos reglamentariamente, no se puede volver a presentar un proyecto que ha sido rechazado, sea en primer trámite o en el último trámite, como es comisión mixta. Vamos a reponer el retiro, solo que ahora se le va a llamar quinto retiro. De hecho, ya se presentó formalmente y va a tener que volver a tener el mismo trámite porque hay una desconexión total del gobierno. Primero, Davor, si me permites, sí. No es cierto, no puede ser cierto que la inflación, que el alza de los precios de la comida se deba a los retiros. No es cierto. En mi caso personal, hace más de 1 año y medio vengo siguiendo los precios internacionales y la producción de alimentos. La producción de alimentos en el mundo y el stock de alimentos en el mundo ha disminuido. Los precios de los granos básicos, maíz, arroz, trigo, han subido alrededor de un 50% en promedio en números redondos. El precio de los insumos agrícolas está subiendo y nosotros somos importadores netos de comida. Por lo tanto, no es una sorpresa que hayan subido los precios de los alimentos y van a seguir subiendo, ojo, van a seguir subiendo. Sí. Lo mismo que los materiales de construcción por falta de stock. Entonces, no tiene que ver el cuarto retiro. Por lo tanto, vamos a insistir en un quinto retiro y yo espero que podamos tener este retiro del 100% para los enfermos terminales y que la AFP no le den un manotazo cuando esta persona fallece. Vamos a tener de nuevo la insistencia para que los enfermos ¿Diputado? Sí. Sí, pero de alguna manera lo que pasó hoy día, este proyecto ya había sido votado por la Cámara, pasó al Senado, se fue a una comisión mixta, se hicieron muchas recomendaciones, la Cámara de Diputados finalmente hoy día terminó votando prácticamente el mismo proyecto que fue en tránsito al Senado y luego volvió, no se acogieron las modificaciones. Hay también podríamos decir, no sé si un mea culpa, pero alguna discrepancia que tenga usted con lo que pasó de no haber flexibilizado la postura de los parlamentarios.
Bueno, pero finalmente lo que importa es que se termina aprobando en la comisión mixta la propuesta que era de la Cámara, con algunos ajustes, como por ejemplo en el caso de las rentas vitalicias, en que era un crédito blando del Estado para que la gente lo pueda ir recuperando con su propia pensión ajustada, ¿no? Y de hecho fue lo que finalmente termina aprobándose. Por lo tanto, yo no veo que haya un mal actuar en esto si lo único que hizo la Cámara fue insistir en que esa era la respuesta que las miles de MIPYMES que necesitan este último empujón estaban esperando, lo mismo que familias que tienen iniciativa propia, iniciativa económica propia, esperaban, ¿no? Así que nosotros hicimos una insistencia y la vamos a volver a hacer. Cada uno dará la explicación a la ciudadanía que corresponda. Yo a lo menos estoy tranquilo con mi conciencia porque lo que dijimos lo hicimos y lo aplicamos en el voto. Ahí estuvimos, muchos de nosotros cambiamos los pasajes, cambiamos la agenda, corrimos para alcanzar a llegar y eso fue exactamente lo que hicimos. Hubo otros que ya tenían programas que eran más a distancia y que les hacía muy complejo el regreso y por lo tanto no pudieron estar. Pero de verdad lo siento porque hay una desconexión con la realidad de lo que le está pasando a muchas miles de MIPYMES que pese a los tremendos anuncios económicos y esas grandes cifras de apoyo a las MIPYMES, en la realidad no se dieron. El FOGAPE, la verdad es que no fue una buena aplicación desde el principio y otras ayudas económicas también fueron lentas, incompletas, llenas de exclusiones, llenas de discriminaciones para algunos pequeños empresarios. Entonces, bueno, si no era por ese lado, muchos estaban esperanzados en poder resolver su necesidad de echar a andar su MIPYME a través de este retiro. Es plata de las personas. Ya tendremos que hacer una reforma previsional en serio, ya tendremos que ver cómo tenemos un sistema de pensiones mucho más justo, en que vamos a tener que seguramente apretarnos el cinturón todos, pero también el Estado, para poder efectivamente dar una respuesta previsional. Pero mientras tanto ahora, bueno, nosotros optábamos a que ese cuarto retiro pudiera efectivamente ser un salvavidas para muchos. Y por eso fue que lo insistimos tal cual de ahora. Diputado, y antes de que termine este periodo legislativo que finaliza el 11 de marzo del 2022, ¿usted cree que va a avanzar este llamado quinto retiro? ¿Han tenido conversaciones con el diputado y la vaca para que de alguna manera comience ya el trámite que tiene que partir de cero otra vez? Sí, lo hemos conversado y de todas maneras se va a empujar con prioridad. De todas maneras, el quinto retiro se va a empujar. Lo haremos llegar al Senado cuanto antes y, por cierto, a la votación en la sala de la Cámara cuanto antes. Así es que la gente que hoy día nos ve con decepción, con desilusión y con desesperanza, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo la pega. La Comisión de Constitución tiene que reunirse, así lo hemos conversado con el diputado y la vaca, lo van a hacer, van a convocar ya. Y bueno, pasará a sala y ahí veremos quiénes son quiénes. Quienes seguimos insistiendo en que esta sigue siendo una solución importante para mucha gente y que lo esperan y que nosotros no le vamos a dar la espalda. Nosotros los vamos a seguir apoyando. Usted a contar de marzo va a ser senador de la República por 8 años representando a su región en un parlamento que ya lo hemos visto va a ser mucho más equilibrado políticamente que el que conocemos actualmente. De hecho, se ve que van a ser más o menos 25 y 25 en el Senado. ¿Van a pasar más retiros pensando en que la Cámara de Diputados va a ser más equiparada y que el Senado va a ser prácticamente empatado? Mira, yo creo que va a depender de quién gane las elecciones presidenciales, porque aquí tenemos una tremenda diferencia. El candidato Kast ha dicho que el sistema es intocable. Va a seguir protegiendo la desigualdad, va a seguir protegiendo a la concentración de la riqueza, a la existencia de súper ricos, sin que no pase nada. Y eso incluye a las AFP. Lo que ha dicho, por otro lado, el candidato Gabriel Boric es que vamos a tener un sistema de pensiones, vamos a tener un sueldo mínimo distinto, vamos a tener un apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa para que pueda despegar y pagar mejor, pero por sobre todas las cosas vamos a tener un sistema previsional distinto sin AFP. Y eso es un proceso que seguramente tendremos que estudiar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, pero tiene que ocurrir. No es sostenible un sistema en que cuando la AFP gana la AFP y se invierte muchas de esas platas afuera y cuando la AFP pierde, pierden los afiliados. Así es que yo creo que vamos a tener que darle una vuelta muy en serio, no a la reforma previsional que hoy día está impulsada por el gobierno y en el Senado, porque eso
un aumento de un 3% de cotización o un 3 más 3, con un poco de solidaridad, con un poco de capitalización individual, no resuelve el problema de las pensiones que hoy día tienen la gente y que se sienten que de verdad han sido menoscabados por el Estado, ¿no? Diputado, así es que tenemos una buena tarea allí. Sí, usted hablaba de la elección, de la elección presidencial del próximo 19 de diciembre. Desde ese punto de vista, ¿fue un error vincular tanto el cuarto retiro a la campaña presidencial, primero con Jasna Proboste, ahora con Gabriel Boric, que finalmente suspendió todo para ir y queda como derrotado en esta jornada? No, yo creo que se hizo lo que había que hacer, porque eso establece la diferencia entre un candidato u otro. Uno que mantiene el sistema en status quo y que no quiere ningún cambio, y otro que es el que promueve los cambios con responsabilidad, con sustentabilidad. Lo que ha dicho Gabriel es que el sistema de pensiones no da para más y que por lo tanto, mientras tanto, hay que estimular la economía para que por sí misma vaya resolviendo las necesidades que tienen los micro y pequeños empresarios. Por otro lado, hay que darle un oxígeno que desde el gobierno no ha sido. Sí, es cierto que tenemos un IFE, que lo propuso de hecho Jasna Proboste en su momento con la agenda de mínimos comunes, pero el $1.000.000 para los MIPYME estuvo lejos de ser suficiente. Por lo tanto, esa es una de las grandes diferencias entre el candidato Kast y Gabriel Boric. Kast no quiere hacer ningún cambio y ya sabemos lo que pasó con el estallido. El estallido finalmente es la respuesta que dio la ciudadanía a un Estado que, si bien es cierto, venía avanzando bien en algunas materias, fue generando desigualdades en materias económicas, en materia de inclusión, en materia de justicia social, y en donde hoy día con Kast no tenemos ninguna respuesta, todo lo contrario, hay retrocesos evidentes en su programa. Sí, diputado. Con el caso de Boric lo planteó y por lo tanto todo lo que tenga que ver con previsión social, incluyendo el retiro, vamos a tener que enfrentarlo globalmente e integralmente y muy en serio. Sí, pero mi punto era si fue un error vincular el cuarto retiro a la campaña presidencial precisamente por el desacople que se ha producido entre la opinión de los políticos, de usted, de Gabriel Boric, de Jasna Proboste y lo que dicen los economistas, que son finalmente los que más saben de números y que le han insistido en su círculo cercano económico en que votara en contra de este proyecto del cuarto retiro porque le hacía mal al país, le hacía mal a la economía. Finalmente el candidato no escuchó a los técnicos y votó finalmente a favor. Mira, no lo considero una derrota y lo digo no por acomodar una respuesta, para nada. Lo digo porque sencillamente no estuvieron parlamentarios por cuestiones de fuerza mayor y si hubiesen estado habríamos tenido el cuarto retiro funcionando y sin ningún inconveniente. Aquí hubo una jugarreta política, hubo el manejo de la oportunidad política y eso impidió que tuviésemos los votos. Ahora, si Gabriel Boric lo sostuvo es porque estaba convencido que era una buena ayuda. Y así de simple, ¿no? Si no tuvimos los votos, fue sencillamente por esta jugada, cuando todos esperábamos que íbamos a votar el lunes el cuarto retiro, donde iban a estar todos los parlamentarios que podían estar, el gobierno se adelanta, le pone discusión inmediata y nos obliga a votar el 3 días antes, el día viernes, en donde se sabía que iban a faltar tanto parlamentarios oficialistas como de oposición, por motivos de fuerza mayor. Y esta jugarreta reglamentaria que acaban de hacer fue lo que significó la pérdida. No significa que gente que se había comprometido se echó para atrás o se dio vuelta, sencillamente no podían estar, nada más. Si nos faltaron 4 votos, Davor, nada más. Y muchos de esos votos no podían regresar. Nuestro jefe de bancada, de hecho, estaba en Colombia, en asuntos personales, lo había dicho, pero iba a estar el domingo de vuelta porque votábamos el lunes. No tuvo cómo regresar, por ejemplo, ¿no? Futuro senador Iván Flores, muchas gracias por conversar con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Yo soy el agradecido, muchas gracias. Que esté muy bien, buenas tardes. Chao, chao.